Bienvenidos a este último módulo donde vamos a trabajar un poquitito con las gráficas de Excel. ¿Por qué las gráficas de Excel? Porque cuando nosotros tenemos que mostrar nuestros resultados o nuestros análisis, la mejor manera de ofrecer un resumen visual y que sea rápidamente entendido es a través de las gráficas. Para eso vamos a usar nuestra conocida serie de datos de la enfermedad COVID-19 en la provincia de Buenos Aires. Van a observar, sin embargo, que en lugar de solo una fecha, tenemos 3 fechas. Para comenzar, vamos a trabajar una gráfica simple. Entonces, seleccionamos un rango de mediciones. En Insertar buscamos gráficos recomendados. Vamos a buscar, por ejemplo, el primero, que es el de barras. Fíjense que aquí ya está, pero falta darle forma. Entonces, lo primero que vamos a hacer es cambiarle el título del gráfico haciendo doble clic donde dice precisamente título de gráfico. Vamos a ponerle casos de COVID julio de 2020. Ahora vamos a observar que en el eje de las X tenemos números y nosotros en realidad queremos que figuren las localidades. Vamos a seleccionar datos y en la parte de etiquetas del eje horizontal, que son las categorías, ponemos editar, marcamos el rango de localidades, aceptamos y fíjense que ya está ajustado. Es decir, vamos a ver que cada columna tiene su localidad. Vamos a ajustar las columnas un poquito para que las podamos, visualizar mejor. Vamos a probar ancho de rango, vamos a ponerle 15, podemos ponerle un poquito más, 20, así se adelgaza la línea. Y fíjense que con esto nosotros estamos teniendo las columnas más anchas. Hacemos clic en cualquiera de estos datos, seleccionamos agregar etiqueta de datos y nos va a dar el resumen de la cantidad de esos datos, es decir, 229 para San Vicente, 167 para Cañuelas. Ahora, una vez que tenemos hecho esto, ya de por sí que es bastante explicativo, podemos hacer muchas más cosas. Algunas de las cosas que podemos hacer, por ejemplo, es un diagrama de torta que lo único que se diferencia que en lugar de ser barras, es un círculo que está dividido en porciones. Cada porción es una cantidad proporcional de casos y fíjense que en las referencias hicimos el mismo trabajo de marcar qué datos tienen que ir, como categorías. Fíjense aquí tenemos el cuadro, hicimos exactamente lo mismo. Ahora podemos seguir avanzando y en lugar de tener solamente un gráfico con una serie de datos, podemos agregar otra serie de datos. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, marcamos el gráfico, en seleccionar datos, donde dice series 1, ponemos modificar y le ponemos el nombre de la serie, que sería 14 de julio. Entonces, fíjense que ahora esta serie es 14 de julio, pero vamos a agregar más datos. Entonces, presionamos en agregar, agregamos la serie 19 de julio, y acá en el valor vamos a seleccionar los datos del 19 de julio. Y ahí vamos a tener dos columnas. Fíjense que la columna que está recién trazada en color marroncito no tiene las etiquetas de datos, se los agregamos. Y ahí vamos a ver que San Vicente saltó de 229 a 263. También podemos agregar otra serie más, ya que estamos. Entonces, hacemos clic en el gráfico, seleccionar datos. En series agregamos una nueva serie que se va a llamar 20 de julio. En el valor de la serie vamos a borrar lo que está escrito y vamos a cargarle el actual rango del 20 de julio. Y ahí tenemos, fíjense, cómo ha quedado agrupada las 3 series que va mostrando la evolución de los casos por localidad. Entonces tenemos que San Vicente tiene 3 mediciones, Cañuelas tiene 3 y así sucesivamente. Esto nosotros lo podemos trabajar
con los diagramas de barras, pero si quisiéramos hacer otro tipo de efectos, tenemos esto que son las barras en 3D, que lo único que hacen es darle un sentido de volumen, que también son muy gráficas y explicativas. También podemos tener barras agrupadas. Las barras agrupadas, a diferencia de las que hicimos recién, separan un poquitito más las observaciones entre localidades. Es decir, el eje de las X tiene un poquito más de espacio, entonces se separan claramente de lo que habíamos visto anteriormente, lo que es cada localidad. También podemos trabajar con líneas, fíjense, en la cual agregamos una línea, después otras, y nos va dando una gráfica de línea donde podemos ir apreciando la cantidad de casos. En este análisis no estamos considerando ningún tipo de disminución, porque estamos hablando por localidad. Y por localidad, cada línea de cada color es precisamente una fecha. Barras acostadas, que fue un gráfico que hicimos muy al principio, es simplemente las localidades, la cantidad de casos y la distancia desde Buenos Aires. La línea marrón es precisamente la distancia. Vamos a ver si podemos agregar los datos. Vamos a ver si nos permite agregar los datos. Fíjense, esas son las distancias y las azules son los casos que están habiendo de COVID. En este caso, los casos reportados corresponden a la primera fecha, que es del 14 de julio. En barras y porcentaje lo que tenemos es que cada individualidad, es decir, cada localidad, agrupa en un 100%. Es decir, las tres fechas completan un 100%. Fíjense que Rauch tuvo un caso o dos casos o algo por el estilo, nos va a dar un caso, nos dio. No hubo variación, pero tenemos lugares como por ejemplo Cañuelas, que fíjense cómo los tres colores marcan una tendencia creciente. Vamos a agregar los datos para ir viendo cómo van dando las distintas evoluciones. ¿Ven? Observamos que Cañuelas empezó con 167, trepó 205 y después el 20 de julio se mantiene en 205. Eso va correspondiendo a cada categoría, que en este lugar vendrían a ser precisamente las localidades. Otra forma de mostrar esta información es mediante los rectángulos. Aquí no ofrece, digamos, mayor información que el tamaño del rectángulo. Esto lo que hace es categorizar en tamaño las distintas localidades y cómo está incidiendo la enfermedad en dichas localidades. El combinado de barras y línea es simplemente dos barras y una línea, que va marcando cómo va evolucionando. Y la dispersión, estamos viendo acá, son diagramas de dispersión donde por localidad se va estableciendo cómo es el crecimiento de dichos casos. Esto ha sido un resumen muy rápido. Todos estos resúmenes gráficos que hemos visto se hacen seleccionando datos y buscando en insertar los gráficos que correspondan y por supuesto modificándolos para que sean más informativos.